Él se avergonzaba de su cuerpo, del ruido de su máquina y de su forma sencilla de vivir. La humilló y la dejó sin techo. Pero lo que jamás imaginó es que el mismo pueblo que vio su caída sería testigo de cómo Dios levantó a la mujer que nadie supo valorar. Así que, quédate hasta el final y no olvides suscribirte para más historias como esta. En el pueblo de Jalisco vivía Rocío, una mujer de manos firmes y corazón silencioso. Su casa era pequeña, pero siempre olía a tela nueva y café recién hecho. Desde temprano se sentaba frente a su vieja máquina de coser, esa que hacía más ruido que costura, pero que para ella era esperanza. Mientras el sol entraba por la ventana, Rocío imaginaba vestidos elegantes, de esos que jamás pudo usar, pero que sabía crear como nadie. Luis Miguel, su esposo, ya no la miraba igual. Antes admiraba su dedicación, pero ahora fruncía el ceño cuando la máquina comenzaba a sonar. ¿Otra vez con eso, Rocío? Ese ruido me tiene cansado. Ella sonreía, intentando suavizar el ambiente. Es trabajo, Luis Miguel. Es lo único que sé hacer bien. Él suspiraba, tomando las llaves y saliendo sin despedirse. Rocío bajaba la mirada, pero no dejaba de coser. Con el tiempo, las palabras comenzaron a doler más que el silencio. Luis Miguel empezó a compararla con otras mujeres del pueblo, más jóvenes, más delgadas, más arregladas. Deberías cuidarte un poco más. Mírate. Rocío fingía no escuchar, pero cada frase se le quedaba atrapada en el pecho. Por la noche, cuando él dormía, ella tocaba su propio rostro frente al espejo, preguntándose en qué momento dejó de ser suficiente. Los domingos iban a la plaza. Rocío caminaba tomada del brazo de Luis Miguel, pero él siempre encontraba la manera de soltarse. Si pasaba una muchacha joven, él enderezaba la espalda y sonreía diferente. Rocío lo notaba. No decía nada. Solo ajustaba su vestido sencillo y apretaba los labios, como quien se promete no llorar en público. Una tarde, mientras Rocío cosía un vestido azul con delicados bordados, escuchó a Luis Miguel hablando por teléfono en voz baja en el patio. Reía. No era la risa que le dedicaba a ella. Era más ligera, más viva. Cuando entró, él guardó el teléfono con rapidez. ¿Quién era?, preguntó ella, suave. Nadie que te importe. Y ese nadie comenzó a dolerle demasiado. Las cenas se volvieron silenciosas. Él comía rápido, casi sin mirarla. Rocío intentaba conversar sobre el vestido que estaba terminando, sobre una posible clienta, pero Luis Miguel apenas asentía. No entiendo para qué tanto esfuerzo si casi nadie te compra. La frase cayó como piedra. Ella tragó saliva y respondió. Algún día será diferente, pero ni ella sabía si lo creía. Esa noche, cuando el ruido de la máquina volvió a llenar la casa, Luis Miguel golpeó la mesa con la mano. Estoy harto de ese sonido. Rocío se quedó inmóvil. El hilo quedó suspendido en el aire. Es lo único que me queda, Luis Miguel. Él la miró con desprecio. Pues búscate otra cosa. Y salió dando un portazo que hizo temblar los vidrios. Rocío se quedó sola en el silencio que dejó el portazo. Sus manos temblaban, pero volvió a presionar el pedal. El ruido regresó, más fuerte que nunca, como si la máquina también se negara a rendirse. Una lágrima cayó sobre la tela, pero no la manchó. Ella respiró hondo y susurró. Señor, si este dolor es parte de lo que necesito atravesar para ser más fuerte, aunque ahora me sienta pequeña y rechazada, abrázame en silencio. Sostén mi corazón y no permitas que la tristeza me robe la fe que aún intento conservar. El vestido azul seguía tomando forma. Los días siguientes, Luis Miguel empezó a llegar más tarde. Olor a perfume ajeno, camisas distintas, miradas esquivas. Rocío no necesitaba pruebas, el corazón ya le advertía que algo se estaba rompiendo. Aún así, cada mañana le servía café caliente, esperando que él recordara quién había estado siempre allí. Pero él apenas probaba el café.
Una tarde, mientras doblaba telas nuevas, Rocío sintió un presentimiento extraño. No sabía por qué, pero algo dentro de ella le decía que su vida estaba a punto de cambiar. Miró la máquina, acarició el metal desgastado y susurró: «Pase lo que pase, tú y yo vamos a salir adelante». Sin saberlo, estaba despidiéndose de la vida que conocía. Esa tarde el cielo estaba nublado, como si presintiera algo. Rocío terminó antes un encargo y decidió regresar a casa sin avisar. Caminaba con una bolsa de telas nuevas bajo el brazo, pensando en sorprender a Luis Miguel con su platillo favorito. Al acercarse, notó que la puerta estaba apenas entreabierta. No era costumbre. El corazón comenzó a latirle más rápido, pero intentó convencerse de que no significaba nada. Antes de cruzar el umbral, escuchó una risa femenina. No era vecina, no era conocida, era una risa joven, ligera, confiada. Rocío se quedó inmóvil. El sonido venía de su sala. Luego escuchó la voz de Luis Miguel, diferente, suave, casi seductora. Esa voz que hacía años no usaba con ella. Las telas resbalaron un poco de sus brazos. Entró sin hacer ruido. El tiempo pareció detenerse. En el sofá estaba Luis Miguel, demasiado cerca de una joven delgada, cabello suelto y vestido ajustado. Sus manos no dejaban dudas. La muchacha volteó primero y se quedó mirando a Rocío sin culpa. Luis Miguel tardó un segundo más en reaccionar, pero cuando lo hizo, no se apartó con vergüenza. Se apartó con molestia. El silencio fue insoportable. El aire se le fue del pecho, pero la voz le salió desde lo más profundo. ¡Luis Miguel! No fue un grito histérico, fue un grito roto, un grito de años aguantando desprecios. La joven se puso de pie lentamente, acomodándose el cabello como si fuera la dueña del lugar. Luis Miguel suspiró con fastidio, como si lo hubieran descubierto en algo menor. «No es lo que parece», dijo sin convicción. Pero era exactamente lo que parecía. «¿Qué hace ella aquí?», preguntó Rocío, la voz temblándole. Luis Miguel se pasó la mano por el rostro. «Rocío, esto ya no funciona. Tú y yo hace tiempo que no funcionamos». Cada palabra fue un golpe seco. La joven observaba en silencio, casi divertida. Rocío miró alrededor de su propia casa, como si todo se hubiera vuelto ajeno de repente. «Esta es mi casa», susurró. Luis Miguel dio el paso que terminó de romperlo todo. «La casa está a mi nombre. Si no te gusta lo que ves, puedes irte». Rocío sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «¿Irme?», repitió, incrédula. «No voy a seguir viviendo una mentira», respondió él. La joven cruzó los brazos, segura de su lugar. Rocío entendió que ya estaba fuera, aunque aún estuviera de pie en medio de la sala. Sin gritar más, sin romper nada, Rocío caminó hacia el cuarto. Abrió el armario y tomó una maleta pequeña. Sus manos temblaban, pero sus movimientos eran firmes. Miró la cama que compartió años con él y no derramó lágrimas. No allí, no frente a ellos. Cerró la maleta con decisión. En la sala, la risa baja de la joven volvió a escucharse. Antes de salir, se detuvo frente a su máquina de coser. Estaba en una esquina, como siempre. La acarició como si fuera un ser vivo. «Tú sí me has sido fiel», susurró. Luis Miguel rodó los ojos. «Llévate ese trasto si quieres». Rocío no respondió. Levantó la máquina con esfuerzo. Pesaba, pero no tanto como la traición que llevaba en el pecho. Salió a la calle con la maleta en una mano y la máquina en la otra. Algunos vecinos miraban desde sus ventanas. Otros fingían no ver. El cielo seguía gris. Rocío no bajó la cabeza. Caminó despacio, sintiendo cada paso como una despedida. Cada sonido metálico de la máquina al moverse parecía marcar el fin de una etapa. Nadie se acercó a ayudarla. Al doblar la esquina, finalmente se permitió llorar. No por él, no por la joven, sino por la mujer que había aguantado demasiado tiempo.
Se detuvo un segundo, respiró hondo y miró al cielo. Dios, si me quitaste este techo, es porque tienes otro para mí. Y aunque ahora no lo vea, aunque me duela cada paso que estoy dando, confío en que no me estás soltando. Me estás moviendo hacia el lugar donde voy a aprender cuánto valgo de verdad. Ajustó el peso de la máquina y siguió caminando, sin saber que ese era el primer paso hacia su verdadera vida. Esa misma noche, Rocío llegó a una pequeña casa en arriendo al otro lado del pueblo. Las paredes estaban descascaradas y el techo crujía con el viento, pero tenía algo que necesitaba, una puerta que podía cerrar desde dentro. Dejó la maleta en el suelo y apoyó la máquina sobre una mesa vieja. El lugar estaba vacío, pero por primera vez en mucho tiempo, el silencio no era amenaza, era oportunidad. A la mañana siguiente, la luz entró por una ventana sin cortinas. Rocío despertó en un colchón improvisado en el suelo. Por un segundo olvidó todo, hasta que miró alrededor. No había lujos, no había fotos en las paredes, no había recuerdos. Solo ella, la máquina y el eco de lo que fue su vida. Se levantó despacio y puso agua a hervir en una pequeña estufa. Esa tarde salió a caminar por las calles cercanas buscando un pequeño letrero usado. Encontró uno polvoriento que decía, "Se hacen arreglos". Lo limpió con el borde de su falda y lo colgó afuera de la casa. Sus manos temblaban al hacerlo. No sabía si alguien llegaría. No sabía si el pueblo la vería como víctima o como fracaso. Pero el letrero quedó firme. El primer día nadie tocó la puerta. El segundo tampoco. Rocío se sentó frente a la máquina y comenzó a coser sin encargo, solo para no perder la fe. El sonido llenó el pequeño espacio como un latido constante. Cerraba los ojos y dejaba que el pedal marcara el ritmo de su esperanza. Cada puntada era una oración silenciosa. Al tercer día, una mujer mayor del barrio se asomó tímidamente por la puerta. ¿Usted hace vestidos? Rocío levantó la mirada con cautela. Sí, señora. Hago lo que usted imagine. La mujer entró, observando las telas dobladas con cuidado. Necesitaba un vestido sencillo para una reunión familiar. Rocío escuchó con atención, como si fuera el encargo más importante de su vida. Esa noche trabajó hasta que los dedos le dolieron. La máquina vibraba fuerte sobre la mesa vieja. Afuera, el viento movía la puerta ligeramente, pero ella no se detenía. El vestido era azul claro, con pequeños detalles bordados a mano. Rocío lo cosía con la precisión de quien sabe que no puede fallar. No solo estaba cosiendo tela, estaba cosiendo su segunda oportunidad. Cuando la señora regresó a probárselo, el vestido parecía hecho para ella. La mujer se miró al espejo improvisado y sonrió emocionada. Hace años que no me veía tan bonita. Rocío sintió un nudo en la garganta. No era el dinero, era esa frase. Era recordar que su talento todavía tenía valor. Cobró lo justo, casi menos de lo que debía, pero el agradecimiento llenó el pequeño local. 2 días después, otra mujer llegó preguntando por la costurera nueva. Luego otra. El vestido azul había sido comentado en la reunión. Nadie hablaba de lástima. Hablaban de calidad. Rocío apenas lo podía creer cuando empezó a tomar medidas y apuntar encargos en un cuaderno viejo. La casa pequeña comenzaba a sentirse menos vacía. El dinero seguía siendo poco, pero constante. Rocío pagó la primera semana de arriendo sin retraso. Compró hilo nuevo, compró más tela, y por primera vez desde que salió de su antigua casa, durmió sin lágrimas. Antes de cerrar los ojos, miró la máquina y sonrió. Vamos bien, poco a poco. El ruido que antes molestaba a Luis Miguel ahora era música para ella. Una tarde, mientras atendía a una clienta, escuchó a 2 mujeres hablar afuera. Dicen que el esposo la dejó. Sí, pero mírala, no se dejó caer. Rocío no interrumpió la conversación. Solo siguió cosiendo con la espalda recta. El dolor no había desaparecido, pero ya no la definía.
El pueblo empezaba a verla diferente, y sin saberlo, su nombre comenzaba a sonar más fuerte que los rumores. El pequeño local ya no permanecía en silencio. Desde temprano se escuchaban voces femeninas, risas suaves y el inconfundible sonido constante de la máquina. Rocío organizaba turnos en su cuaderno viejo, intentando no confundirse. Cada nuevo encargo era una responsabilidad enorme. No quería que la recomendaran por lástima, sino por excelencia, y el pueblo comenzaba a notar la diferencia. Una joven pidió un vestido especial para su compromiso. Quería algo elegante pero sencillo. Rocío escuchó cada detalle con atención, dibujando un pequeño boceto a lápiz. Sus manos se movían con seguridad, como si siempre hubiera sabido que ese momento llegaría. Al despedirse, la joven dijo: «Me dijeron que usted es la mejor». Rocío sonrió con humildad, pero por dentro algo florecía. El día del compromiso, el vestido fue tema de conversación. No por lo costoso, sino por lo perfecto que encajaba. Las mujeres preguntaban quién lo había hecho, y el nombre de Rocío comenzó a repetirse en distintos rincones del pueblo. No eran gritos ni anuncios, era algo más poderoso. Recomendación sincera. El voz a voz estaba haciendo su trabajo. Mientras tanto, en la tienda del barrio, Luis Miguel escuchó algo que le incomodó. «La costurera nueva está haciendo vestidos hermosos». «Sí, la que vive en la casa pequeña cerca del molino». Él levantó la mirada lentamente. Sabía perfectamente quién era. Fingió desinterés, pero su mandíbula se tensó. No esperaba que el nombre de Rocío se pronunciara con admiración. Rocío, sin saberlo, seguía creciendo. Compró una mesa más grande para cortar tela y organizó mejor el espacio. Colgó las primeras muestras terminadas en una pared limpia. No eran muchas, pero eran su orgullo. Cada vestido representaba una noche de esfuerzo, una lágrima contenida, una oración susurrada en silencio. La casa pequeña ya parecía taller. Una mañana, una mujer que nunca antes le había hablado, entró decidida. «Necesito algo especial. Mi hija se gradúa». Rocío tomó medidas con cuidado, ajustando la cinta métrica con precisión. Sus movimientos ya no eran inseguros. Había firmeza en su postura. La vergüenza que antes cargaba sobre los hombros parecía haberse ido. En su lugar, había respeto propio. Esa noche, mientras trabajaba en el vestido de graduación, recordó las palabras de Luis Miguel. «No entiendo para qué tanto esfuerzo si casi nadie te compra». La frase ya no dolía igual. Ahora era combustible. Apretó el pedal con determinación y la máquina respondió con su sonido firme, constante, como si celebrara cada puntada. El ruido ya no era vergüenza, era identidad. Días después, el vestido de graduación hizo llorar a la madre cuando vio a su hija frente al espejo. «Se ve como una princesa». Rocío bajó la mirada para ocultar la emoción. No necesitaba aplausos públicos. Esas reacciones eran suficientes. Cada sonrisa de una clienta era una victoria silenciosa sobre el pasado. El nombre de Rocío comenzó a sonar incluso en calles donde nunca había caminado. Algunas mujeres venían de barrios más lejanos. El cuaderno ya no tenía espacio libre. Ella comenzó a rechazar encargos con dolor, prometiendo fechas futuras. El pequeño taller vibraba de actividad, y con cada nueva clienta su dignidad se fortalecía. Una tarde, Luis Miguel pasó frente al local sin detenerse. Miró de reojo y vio a 3 mujeres dentro, riendo mientras Rocío ajustaba un dobladillo. Ella no lo vio. Estaba demasiado concentrada en su trabajo. Él sintió algo extraño. No era orgullo ni amor. Era la incómoda sensación de haber perdido algo valioso. Y por primera vez, dudó. Era una mañana cargada de trabajo. Rocío tenía 3 vestidos pendientes y una entrega urgente para el fin de semana. El taller estaba en movimiento cuando, de pronto, la máquina hizo un sonido extraño. Un golpe seco, luego otro.
Rocío frunció el ceño y levantó el pie del pedal. Intentó nuevamente. El motor vibró con dificultad y se apagó. El silencio cayó como una sombra. Rocío intentó mover la rueda manualmente. Nada. Revisó el hilo. Ajustó la aguja. Golpeó suavemente el costado metálico. «No me hagas esto ahora. Por favor». Volvió a intentarlo. El motor respondió con un sonido forzado y luego quedó inmóvil. Las clientas que esperaban intercambiaron miradas inquietas. Rocío sintió el mismo vacío que el día que salió de su antigua casa. Otra vez comenzaba el miedo. Un mecánico del pueblo pasó esa tarde a revisarla. La examinó con gesto serio, limpiando grasa de sus manos. El motor ya dio lo que tenía que dar. Repararlo cuesta casi lo mismo que comprar otra. Rocío apretó los labios. ¿Y si la dejo así? ¿Cuánto tiempo aguanta? El hombre negó con la cabeza. Nada. La palabra fue más fría que el metal. Cuando el mecánico se fue, Rocío se quedó sola en el local. Las telas a medio terminar parecían mirarla como reproche. Se sentó en la silla y apoyó las manos sobre el metal apagado. No lloró de inmediato. Solo respiró profundo, intentando no derrumbarse. Había trabajado demasiado para volver a empezar desde cero. «Señor, ¿otra prueba?», susurró al techo vacío. «Amigo y amiga, qué alegría tenerte aquí conmigo. Si estás viendo este video, te pido con mucho cariño que te suscribas al canal. Por favor, necesitamos alcanzar los 30,000 suscriptores. ¿Puedo contar con tu ayuda? Estamos construyendo una comunidad hermosa. Tu presencia es muy importante y tu apoyo es esencial para nuestro trabajo. Muchas gracias y que Dios te bendiga». Esa noche no hubo sonido en el taller. El silencio era distinto, incómodo. Rocío calculó sus ahorros y entendió que no alcanzaban para una máquina nueva. Pensó en préstamos, pensó en vender telas, pensó incluso en cerrar temporalmente. La idea le apretó el pecho. No temía el trabajo, temía perder el impulso que tanto había costado construir. Al día siguiente, una clienta llegó por su vestido. Rocío explicó la situación con sinceridad. «Haré lo posible por entregarlo. Solo necesito unos días más». La mujer la miró en silencio, observando la máquina inmóvil. «Usted siempre cumple», respondió finalmente. No hubo reproche, solo comprensión. Esa misma tarde, otra clienta se enteró del problema, luego otra. El rumor no fue cruel esta vez, fue solidario. En la panadería, en la plaza, en la tienda del barrio, se comentaba lo mismo. La costurera necesita ayuda, no era lástima, era gratitud. Rocío no sabía que, sin darse cuenta, había sembrado respeto en cada puntada. 2 días después, tocaron la puerta del taller. Al abrir, Rocío encontró a 3 de sus clientas habituales. «Venimos a hablar contigo», dijo la mayor. Entraron y colocaron un pequeño sobre la mesa. «No es caridad, es inversión en tu talento». Rocío abrió el sobre y vio dinero suficiente para completar la compra de una máquina nueva. Las manos le comenzaron a temblar. «Pero yo no puedo aceptar esto». «Claro que puedes», respondió otra. «Nos has hecho sentir hermosas cuando más lo necesitábamos». El silencio que siguió no fue incómodo, fue profundo. Rocío comprendió que el pueblo no solo hablaba de sus vestidos, hablaba de su dedicación. Lágrimas sinceras rodaron por su rostro, esta vez no de dolor, sino de gratitud. Días después, la nueva máquina ocupaba el lugar central del taller, más moderna, más firme. Cuando Rocío presionó el pedal por primera vez, el sonido fue suave pero poderoso. No era solo un motor funcionando, era la confirmación de que no estaba sola. Afuera, el pueblo seguía su rutina, pero dentro del taller algo había cambiado para siempre. La fe ahora tenía testigos. Una tarde tranquila, mientras Rocío ajustaba el dobladillo de un vestido blanco, la campanilla de la puerta sonó suavemente.
No levantó la mirada de inmediato, estaba concentrada. Pero cuando sintió ese silencio extraño del otro lado, supo que no era una clienta habitual. Al alzar los ojos, lo vio. Luis Miguel estaba de pie en la entrada, más delgado, más cansado, más pequeño. Ninguno habló por unos segundos. El nuevo sonido de la máquina llenaba el espacio con serenidad. Luis Miguel miró alrededor. Las telas ordenadas, los vestidos colgados, el movimiento seguro de Rocío. Aquella mujer que había salido con una máquina vieja bajo el brazo ya no parecía frágil. «Rocío», dijo al fin. Ella levantó la mano y apagó la máquina. «¿Qué haces aquí?», preguntó sin dureza, pero sin calidez. Luis Miguel bajó la mirada. «Necesitaba hablar contigo». Ella señaló una silla frente a la mesa de trabajo. No por hospitalidad, sino por orden. Él se sentó como quien entra a un lugar donde ya no tiene autoridad. Afuera, se escuchaban voces lejanas del pueblo, indiferentes al momento que estaba por definirlo todo. «¿Me equivoqué?», dijo finalmente. «Lo de aquella muchacha no funcionó. Ella se fue cuando se acabó el dinero». Rocío lo escuchó sin parpadear. «¿Y ahora recuerdas mi dirección?». No había rabia en su voz, solo verdad. Luis Miguel tragó saliva. Por primera vez, no tenía argumentos ni orgullo que lo protegiera. «No supe valorar lo que tenía», continuó él. «Siempre trabajaste, siempre estuviste». Rocío miró la nueva máquina, luego sus manos marcadas por el trabajo. «Sí, siempre estuve». El silencio que siguió fue distinto al de antes. Ya no era el silencio de una mujer humillada. Era el de una mujer consciente de su valor. Luis Miguel parecía entenderlo. Demasiado tarde. «Podríamos empezar de nuevo», se atrevió a decir él. La frase quedó suspendida en el aire. Rocío recordó la risa de la joven en su sala. Recordó el portazo. Recordó caminar bajo el cielo gris con la máquina en brazos. Cerró los ojos un segundo, no para llorar, sino para decidir. «Yo sí empecé de nuevo, Luis Miguel. Pero no contigo», añadió suavemente. Luis Miguel levantó la mirada con sorpresa. «He aprendido algo en este tiempo», continuó ella. «Mi valor no depende de quien me mire, sino de quien me creó». Sus palabras no fueron grito ni reproche, fueron afirmación. Él comprendió que estaba frente a una mujer distinta, moldeada por algo que no podía controlar. «Te perdono», dijo finalmente Rocío. «Pero perdonar no significa regresar». Luis Miguel cerró los ojos un momento. Sabía que no había más que insistir. El taller ya no era un espacio donde él tuviera lugar. Se levantó lentamente, mirando por última vez los vestidos colgados en la pared. Había perdido más que un matrimonio. Había perdido a una mujer valiosa. Antes de salir, él murmuró: «Nunca imaginé que llegarías tan lejos». Rocío respondió con una leve sonrisa. «Ni yo imaginé que tendría que caer tan bajo para descubrir quién era». La puerta se cerró suavemente. Esta vez no hubo portazo. No hubo temblor en los vidrios. Solo un cierre definitivo. Afuera, el pueblo seguía su ritmo. Pero dentro del taller, todo quedó en paz. Rocío volvió a sentarse frente a su máquina. Presionó el pedal y el sonido llenó el taller, firme y constante. No era solo trabajo, era identidad, era testimonio. Miró al cielo a través de la ventana y susurró: «Gracias por no dejarme donde me rompieron». La dejaron por su apariencia, pero Dios la formó en el dolor. Y la mujer que salió con una máquina vieja bajo el brazo, regresó convertida en su propia bendición. Familia, gracias por llegar hasta el final. Si te gustó, dale like, comparte y suscríbete porque vienen más historias que Dios está usando para transformar vidas. Y no olvides darle clic a las historias que están en tu pantalla, no te las puedes perder.